Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Tenemos entonces que ubicar qué es lo que sigue. Y para ello tenemos que hacer un recuento muy breve de los aspectos más importantes a destacar para poder entonces nosotros analizar, discutir y decidir cuáles son los pasos a seguir. Es importante porque este ejercicio lo hemos venido haciendo en las asambleas departamentales y seccionales. Esto nos ha permitido pulsar cuál es el estado de ánimo de nuestros compañeros en resistencia. Y me parece que predominantemente en el desarrollo de estas asambleas seccionales y departamentales queda claro que el núcleo central de resistencia se mantiene firme en la determinación de sacar adelante nuestro movimiento. Es importante también porque a partir del rompimiento de la huelga política nacional del 16 de marzo, hubo también corrientes de opinión acerca de cómo se juzga el avance, estancamiento o incluso retroceso del movimiento. Por eso yo quisiera, a nombre de la dirección del sindicato, externar cuál es nuestra percepción del movimiento. Para empezar, diría que la victoria de nuestro movimiento no va a ser otra cosa que la suma de todas nuestras acciones. Porque hay quien piensa que nuestras acciones debieron de tener como resultado inmediato la solución del conflicto. Es decir, que posterior a cada marcha, plantón, huelga de hambre, el gobierno debía haber aceptado su derrota y haber revertido el decreto ilegal de extinción de luz y fuerza del centro, y entonces nosotros seríamos victoriosos. Y no es así, compañeros. Estamos luchando contra un enemigo muy poderoso que defiende intereses transnacionales, y las propias empresas transnacionales que se ven beneficiadas con el decreto de extinción son las mismas fuerzas que empujan al gobierno a no resolver nuestro conflicto. Pero el hecho de que el gobierno sea poderoso no quiere decir que sea invencible. Nosotros tenemos la capacidad de poder derrotarlo, pero esto será posible mediante la combinación de diferentes líneas de acción que hemos venido instrumentando. El logro principal a esta fecha, posterior a 5 meses de resistencia, es en primer lugar que en estos 5 meses fuimos construyendo un sólido núcleo de resistencia, de compañeros activos y jubilados que mantienen la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, de que hayamos convertido nuestro movimiento de un movimiento de carácter laboral, gremial y local en un movimiento de carácter político, nacional y popular. Eso lo hemos logrado a partir de nuestra interacción con la realidad mexicana. Y una gran demostración de fuerzas de lo que hemos venido acumulando se expresó el día 16 de marzo, porque prácticamente en todos los centros estratégicos de luz y fuerza del centro logramos colocar nuestras banderas roja y negras, pese a la represión de la PGP, los colestazos, los gases lacrimógenos, pese a los enfrentamientos, nuestros piquetes de huelga colocaron las banderas roja y negras. Y nos mantuvimos ahí prácticamente por 48 horas con el control de los accesos de nuestros centros de trabajo. El gobierno
no tuvo otra respuesta que la represión generalizada en contra de la huelga. Y prácticamente rompió la huelga con esta represión, encarcelamiento, golpes a nuestros compañeros huelguistas, tanto activos como jubilados. Y esto obligó, para evitar una derrota estratégica, a replegar a nuestras fuerzas. Nosotros conocemos la historia del movimiento obrero mexicano y fue importante replegarnos porque esto ya lo ensayaron a finales de los años 50 con la huelga ferrocarrilera, que fue rota por la represión. Fueron encarcelados los dirigentes, cientos de ferrocarrileros fueron a prisión, descabezaron su lucha y se convirtió en una derrota que duró más de 10 años. Y yo recuerdo todavía en 68, el movimiento estudiantil, dentro de sus consignas, dentro de sus demandas, peleaba la libertad de los presos políticos. Y los presos políticos no eran otros que Demetrio Vallejo, Valentín Campa, los dirigentes de las huelgas ferrocarrileras. Hubo compañeros que no estuvieron de acuerdo con el repliegue, pero a estas horas, compañeros, el movimiento hubiera caído en manos del gobierno, porque es lo que estaban preparando. En cada centro de trabajo había Ministerio Público Federal, con un formato en donde solamente faltaba ponerle el nombre del compañero detenido, acusándolo de privación ilegal de la libertad, daños en propiedad, daños a bienes de la nación, y se preparaba para la madrugada del día 18 una gran redada en contra de los electricistas. Nosotros supimos replegarnos, y en este momento lo que estamos planteando es que necesitamos reorganizar nuestras fuerzas, que necesitamos un nuevo plan de acción para continuar la lucha. Y lo que nosotros les vamos a plantear el día de hoy es convocar a una acción central que nos permita rearticular a todo nuestro movimiento, reactivar a los compañeros en resistencia que por diferentes motivos se han venido distanciando de la lucha, que nos permita concentrar la fuerza a nivel nacional de todas las organizaciones que han venido apoyando nuestro movimiento, que nos permita montar en el plano internacional una campaña de denuncia en contra del gobierno de Felipe Calderón y toda su violencia represiva en contra de nuestro movimiento. Esa acción central está precedida por todos los planes de acción que hemos venido estructurando a partir de las decisiones de nuestra Asamblea General. Y yo considero que ninguna acción de las que hemos desarrollado a lo largo de estos 5 meses ha sido una acción inútil. Todas las acciones han sido constructivas en la resistencia, pero también señalo que tenemos que interpretar bien nuestro movimiento, no pensar que con una sola acción aislada vamos a poder derrotar los intereses que empujaron hacia la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sino tenemos que apostarle a que toda la acumulación que hemos logrado en todos estos meses pueda concentrarse en un momento que es decisivo para nuestro movimiento. Prácticamente, interpretamos nosotros, estamos llegando al momento del desenlace. Este movimiento no se puede perpetuar en el tiempo. Hay una coyuntura política que obliga al gobierno a tomar decisiones. Estamos en las vísperas de un proceso electoral que a toda vista va a resultar de derrota política para el gobierno en el poder. Estamos en una situación en donde hemos podido empujar hacia una solución jurídica dentro del marco del derecho que restituya los derechos de los trabajadores. Hoy, nuestro caso está en la Suprema Corte de Justicia
Y no es como andan diciendo ahí en sus mensajitos que ya conocemos, que manda el Marrano Muñoz, de que el día de hoy nos iban a dar palo en la Suprema Corte de Justicia. Eso es falso, compañeros. De eso no puedo decir que sea falso.